Capítulo 1. La competencia anual de mermeladas. El sol de julio brillaba con particular intensidad sobre los jardines primorosamente cuidados de St. Mary Mead. Era el día de la competencia anual de mermeladas, un evento que los habitantes del pequeño pueblo esperaban con impaciencia desde hacía meses. Los jardines de la mansión Gossington, propiedad de la viuda Dolly Bantry, se habían transformado en un despliegue de sombrillas de colores, manteles a cuadros y, por supuesto, hileras de tarros de mermelada cuidadosamente etiquetados. Miss Jane Marple, una anciana delgada de cabellos blancos como la nieve y mejillas rosadas, ocupaba su lugar habitual bajo el gran roble. Desde allí podía observar discretamente a todos los asistentes mientras sus dedos arrugados trabajaban sin descanso en su labor de punto. Para cualquiera que no la conociera, parecía simplemente otra anciana inofensiva disfrutando del evento social del verano. Nada más lejos de la realidad. ¿Otro poco de té, Jane?, preguntó Dolly Bantry, acercándose con una tetera de porcelana. Parece que la competencia será particularmente reñida este año. Miss Marple sonrió con dulzura. Gracias, querida. Sí, he notado que la señora Ellsworth ha presentado su mermelada de frambuesa. Bastante audaz, considerando el incidente del año pasado. Dolly se inclinó con complicidad. Todos sabemos que su mermelada estaba fermentada. El pobre reverendo casi se desmaya durante el sermón del domingo siguiente. Murmuró Miss Marple, sus ojos azules y penetrantes, observando la mesa del jurado, donde la señora Elizabeth Blacklock, la jueza principal, examinaba meticulosamente un tarro con etiqueta dorada. Parece que la receta secreta de la señora Price está causando sensación. Nunca había visto a la señora Blacklock tan impresionada. Efectivamente, la señora Blacklock, una mujer alta y distinguida que había sido nombrada jueza principal, tras ganar el concurso 3 años consecutivos, antes de retirarse para dar oportunidad a otros, estaba anotando algo en su libreta con evidente admiración. «Es extraordinaria», exclamó la señora Blacklock, alzando la voz lo suficiente para captar la atención de los asistentes cercanos. «Mary Price, esta mermelada de ciruela es simplemente revolucionaria. Nunca había probado nada igual». Un murmullo de asombro recorrió los jardines. Mary Price, una mujer de mediana edad, recién llegada al pueblo hacía apenas 6 meses, sonrió con modestia mientras se ajustaba las gafas sobre su nariz puntiaguda. Su sencillo vestido floreado contrastaba notablemente con las elaboradas tenidas de las damas locales. «Es una receta familiar», respondió con voz suave. «Ha estado en mi familia por generaciones». «Insisto en que debes compartirla», dijo la señora Blacklock. «Podría ser publicada en el boletín de la parroquia. Todos merecen probar algo tan exquisito». Miss Marple notó cómo el rostro de Mary Price se tensaba ligeramente. «Oh, me temo que eso no será posible. Es un secreto familiar, comprende. Mi abuela me hizo prometer que nunca la compartiría». La señora Blacklock frunció el ceño, pero asintió con aparente comprensión. «Por supuesto, querida. Respeto las tradiciones familiares». El coronel Lucius Montgomery, un hombre corpulento con un impresionante bigote gris, se acercó a la mesa del jurado. «¿Puedo probar esta maravilla de la que todos hablan?» «Ciertamente», respondió la señora Blacklock, ofreciéndole una pequeña cucharada.
Miss Marple observó con interés cómo el rostro del coronel pasaba de la expectación al deleite, y luego, curiosamente, a algo parecido al reconocimiento. «¡Extraordinario!», murmuró el coronel, mirando fijamente a Mary Price. «Verdaderamente extraordinario». La ceremonia de premiación transcurrió sin sorpresas. Mary Price fue declarada ganadora indiscutible, recibiendo el codiciado listón azul y una pequeña copa de plata que pasaría a sus manos durante un año. La señora Ellsworth quedó en segundo lugar con su controvertida mermelada de frambuesa, perfectamente fermentada esta vez, y el tercer puesto fue para la joven Emily Brewster, sobrina del Dr. Haydock, con su primera participación, una mermelada de naranja amarga. Mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, Miss Marple notó algo peculiar. El coronel Montgomery y Mary Price mantenían una conversación aparentemente tensa en un rincón apartado del jardín. La mujer negaba repetidamente con la cabeza, mientras el coronel parecía insistir en algo, su rostro enrojecido por la emoción, o quizás por la ira. «Fascinante, ¿no crees?», comentó una voz a su lado. Era el inspector Craddock, sobrino del difunto inspector Slack, quien había heredado no solo el puesto, sino también el respeto por la aguda mente de Miss Marple. Una recién llegada gana el concurso más prestigioso del pueblo en su primera participación. Siempre es interesante ver cómo reaccionan las personas ante los forasteros con talento, respondió Miss Marple, sonriendo amablemente. Me recuerda a mi sobrina nieta cuando ganó el concurso de poesía en la escuela. La hija del director estaba tan segura de ganar que había preparado un discurso. Craddock sonrió. Conocía bien esas aparentemente inocentes comparaciones que siempre escondían una observación aguda. La tarde continuó y los jardines se fueron vaciando. Miss Marple estaba recogiendo su labor de punto cuando un grito agudo rasgó la tranquilidad del atardecer. Provenía de la cocina de la mansión Gossington. «¡Ha desaparecido!», exclamaba la señora Blacklock, saliendo al jardín con el rostro pálido. «¡El tarro ganador! Y la receta que Mary Price me dio a regañadientes. Ambos han desaparecido». El murmullo de consternación creció cuando Mary Price se abrió paso entre los pocos asistentes que quedaban. «¿Qué ha dicho? ¿Mi receta? Pero yo nunca...». Sus palabras quedaron interrumpidas por la voz grave del coronel Montgomery. «Creo, señoras y caballeros, que tenemos un misterio entre manos. Un misterio que involucra a una receta que, me atrevo a decir, nunca perteneció a la familia Price en primer lugar». Todos los ojos se volvieron hacia Mary Price, cuyo rostro había perdido todo color. Miss Marple, observando desde su rincón bajo el roble, entrecerró los ojos. El primer día de la competencia anual de mermeladas acababa de tomar un giro inesperado, y como siempre, ella no se perdería ni un solo detalle de este peculiar rompecabezas humano. Capítulo 2. Rumores y sospechas. Una densa niebla se había asentado sobre St. Mary Mead a la mañana siguiente de la competencia, envolviendo las cottages de piedra en un manto grisáceo que parecía reflejar el estado de confusión general. En la tienda de comestibles del señor Elliot, el incidente de la receta robada era el único tema de conversación. «Siempre sospeché que había algo extraño en esa mujer», declaraba la señora Harmon, esposa del vicario, mientras seleccionaba
cuidadosamente 3 manzanas. Llega de la nada, alquila la vieja cottage de los Wilson y apenas socializa. Y ahora esto. Es demasiado reservada, asintió la señora Elliot, empaquetando el pedido. Mi Gilbert dice que cuando viene a comprar siempre paga en efectivo. ¿Quién paga en efectivo en estos tiempos? Miss Marple, quien acababa de entrar en busca de un poco de té Darjeeling, escuchaba con atención mientras fingía examinar un estante de galletas. «Buenos días, señora Harmon, señora Elliot», saludó con su habitual sonrisa amable. «Parece que el tiempo ha cambiado drásticamente desde ayer». «Oh, Miss Marple, justo estábamos hablando de ese asunto tan desagradable con la mermelada», comentó la señora Harmon. «¿Qué opina usted? ¿Cree que esa mujer Price robó su propia receta para crear más misterio?» Miss Marple colocó cuidadosamente su cesta sobre el mostrador. «Me parece curioso que una receta supuestamente familiar cause tanto revuelo. Me recuerda a mi prima Ethel y su famoso pastel de limón. Todos insistían en que tenía un ingrediente secreto, cuando en realidad simplemente usaba el doble de mantequilla que cualquier otra persona». La campanilla de la puerta tintineó, anunciando la entrada del inspector Craddock, cuyo rostro normalmente jovial lucía inusualmente serio. «Buenos días, señoras», saludó quitándose el sombrero. «Miss Marple, qué oportuno encontrarla aquí. Me preguntaba si podría pasar por la comisaría más tarde». Un murmullo de excitación recorrió la tienda. La señora Harmon y la señora Elliot intercambiaron miradas de asombro. «¿Ha ocurrido algo más, inspector?», preguntó la señora Harmon, incapaz de contener su curiosidad. Craddock dudó un momento. «Me temo que el asunto es más grave de lo que pensábamos. La señora Blacklock ha presentado una denuncia formal por el robo y...» Hizo una pausa, considerando si debía continuar. «El coronel Montgomery ha solicitado hablar urgentemente con Mary Price sobre un asunto aparentemente relacionado con la guerra». Esto provocó otro intercambio de miradas entre las mujeres. La guerra había terminado hacía años, pero sus secretos seguían emergiendo ocasionalmente como burbujas en un estanque aparentemente tranquilo. «Por supuesto, inspector», respondió Miss Marple con serenidad. «Pasaré esta tarde, después del té». La pequeña comisaría de St. Mary Mead consistía en apenas 2 habitaciones y una celda raramente utilizada. Miss Marple fue recibida por un solemne sargento Wilson, quien la condujo de inmediato al despacho de Craddock. «Agradezco que haya venido, Miss Marple», dijo el inspector, ofreciéndole una silla. «He pensado que su perspectiva podría ser valiosa en este asunto. Estoy encantada de ayudar, inspector, aunque no veo cómo podría ser útil en un simple caso de robo de receta», respondió ella, acomodando cuidadosamente su bolso sobre su regazo. Craddock se inclinó sobre su escritorio. «Me temo que ya no. Es simplemente eso. Esta mañana el coronel Montgomery me ha confiado una historia bastante extraordinaria. Durante la guerra trabajó en el Departamento de Inteligencia, específicamente en la sección que interceptaba mensajes enemigos. «Fascinante», murmuró Miss Marple, cuyos ojos brillaron con interés. «Según el coronel, la receta que Mary Price presentó ayer no es una receta cualquiera. Aparentemente, contiene un código utilizado por espías alemanes durante la guerra, un código que él mismo ayudó a descifrar.
Miss Marple permaneció en silencio, procesando esta información con su meticulosidad habitual. Naturalmente, esto cambia considerablemente la naturaleza del caso. Continuó Craddock. He intentado localizar a la señora Price esta mañana para interrogarla, pero no estaba en su cottage. Su vecina, la señora Wilkins, dice que la vio salir temprano con una maleta. ¿Ha huido?, preguntó Miss Marple. Posiblemente, aunque... Craddock extrajo un sobre de su cajón. Dejó esto en el buzón de la comisaría. Una carta para usted, Miss Marple. Sorprendida, Miss Marple tomó el sobre. Estaba sellado, y su nombre aparecía escrito con una caligrafía elegante y precisa. Cuidadosamente, lo abrió y extrajo una única hoja de papel. Querida Miss Marple. Leyó en voz alta. Observé su interés ayer en el jardín. Usted, como yo, parece notar lo que otros pasan por alto. No soy quien todos creen, pero tampoco soy una enemiga. La verdad sobre la receta está a la vista de todos, oculta donde nadie pensaría buscar. Si desea encontrarla, busque donde las mujeres guardan sus secretos más dulces. Con respeto, M.P. Miss Marple dobló la carta pensativamente. Curioso, ¿no le parece, inspector? No niega las acusaciones, pero tampoco las confirma. ¿Qué cree que significa con «donde las mujeres guardan sus secretos más dulces»? Preguntó Craddock, perplejo. Murmuró Miss Marple. Podría referirse a muchas cosas. Un diario, quizás. O un joyero. O... Sus ojos se iluminaron con un destello de comprensión. Inspector, ¿podríamos visitar la cottage de la señora Price? Creo que podría tener una idea. La cottage de Mary Price era pequeña pero ordenada, con un jardín delantero donde proliferaban las rosas trepadoras. Tras obtener una orden, Craddock y Miss Marple entraron en la casa, encontrándola limpia y organizada, como si la propietaria esperara regresar pronto. «No parece la casa de alguien que ha huido definitivamente», observó Miss Marple, examinando la sala de estar con ojo crítico. «¿Qué estamos buscando exactamente?», preguntó Craddock, observando cómo Miss Marple recorría la habitación con la mirada. «Donde las mujeres guardan sus secretos más dulces», murmuró ella, dirigiéndose con paso decidido hacia la cocina. La cocina era pequeña pero funcional, con una moderna cocina de gas y una nevera que zumbaba suavemente. Miss Marple se dirigió directamente hacia un armario junto a la ventana. Al abrirlo, reveló una colección de tarros de mermelada, cada uno meticulosamente etiquetado. «Aquí está», susurró, tomando un tarro del fondo. A diferencia de los demás, este no tenía etiqueta. Los secretos más dulces de una mujer, inspector. Sus conservas. Mientras desenroscaba la tapa, un leve olor a ciruela impregnó la cocina. Pero en lugar de mermelada, el tarro contenía un papel cuidadosamente doblado. «La receta», dijo Craddock con asombro. Miss Marple extrajo el papel con cuidado. «Y algo más, me parece». Efectivamente, detrás de las instrucciones para preparar mermelada de ciruela, escritas con la misma caligrafía precisa, había una serie de nombres y fechas, algunos de ellos tachados. El inspector Craddock palideció al examinar la lista. «Estos son nombres en clave, y si no me equivoco, esta es una lista de agentes enemigos que operaban en Inglaterra durante la guerra». Miss Marple asintió gravemente. «Y el último nombre no está tachado».
Me pregunto quién será ese tal jardinero y qué tendrá que ver con nuestro tranquilo St. Mary Mead. El misterio, lejos de resolverse, acababa de profundizarse. Capítulo 3. El jardinero. La tarde caía sobre St. Mary Mead cuando Miss Marple servía té en su acogedora salita. Había invitado al inspector Craddock y, para sorpresa de éste, también a Dolly Bantry. El descubrimiento en la cottage de Mary Price requería una cuidadosa consideración, y Miss Marple siempre había encontrado que pensar en voz alta con las personas adecuadas resultaba extremadamente útil. «Es extraordinario», comentó Dolly, añadiendo una generosa cucharada de azúcar a su té. Espías alemanes en St. Mary Mead. Suena a una de esas novelas sensacionalistas que mi difunto Arthur solía leer. Los espías rara vez se anuncian. «Como tales, querida», respondió Miss Marple, sirviendo una rebanada de su famoso bizcocho de limón. A menudo son las personas más discretas e insospechadas. El inspector Craddock asintió gravemente. «He contactado con Londres esta mañana. Según sus registros, Mary Price no existe. Al menos, no la Mary Price que conocemos. La mujer que alquiló la cottage de los Wilson hace 6 meses presentó documentos que ahora sabemos que son falsos». «¿Una impostora, entonces?», preguntó Dolly con los ojos muy abiertos. «¿Pero por qué vendría a nuestro pequeño pueblo? Difícilmente somos un centro de actividad clandestina». Miss Marple colocó cuidadosamente su taza sobre el platillo. «Tengo una teoría, pero primero me gustaría saber más sobre este jardinero. Inspector, ¿ha podido averiguar algo?». Craddock se inclinó hacia adelante, bajando instintivamente la voz, aunque estaban solos. «Según el archivo que me enviaron, el jardinero era un agente de alto rango, que nunca fue capturado. Se cree que fue responsable de coordinar una red de espionaje en el sur de Inglaterra durante los últimos años de la guerra. La inteligencia británica sospechaba que podría haberse establecido en algún lugar del país con una nueva identidad después de 1945. «¿Y nunca lo encontraron?», preguntó Dolly. «No, el caso se enfrió. Hasta ahora». Craddock miró significativamente a Miss Marple. «La pregunta es, ¿por qué Mary Price, o quien sea realmente, decidió desenterrar este asunto ahora?» Miss Marple guardó silencio un momento, sus agujas de tejer moviéndose rítmicamente mientras ordenaba sus pensamientos. «Inspector, ¿podría contarnos exactamente qué dijo el coronel Montgomery sobre la receta?» «Dijo que reconoció el formato. Aparentemente, durante la guerra, interceptaron mensajes enemigos que utilizaban recetas como códigos. Las cantidades, los ingredientes y los tiempos de cocción correspondían a diferentes tipos de información. Ubicaciones, nombres, fechas». «¡Interesante!», murmuró Miss Marple. «Y el coronel está absolutamente seguro de que esta receta en particular contenía un código». «Completamente. De hecho, está bastante alterado por todo el asunto. Dice que si sus sospechas son correctas, la receta contiene información sobre el jardinero». «¿Y dónde está el coronel ahora?», preguntó Miss Marple, con un tono aparentemente casual. «En el Hotel Blue Boar. Llegó ayer específicamente para la competencia de mermeladas. Una coincidencia bastante notable, ¿no cree? En mi experiencia, inspector, las coincidencias rara vez son tan coincidentes como parecen.
respondió Miss Marple con una leve sonrisa. Me pregunto si podríamos hablar con el coronel Montgomery. El Hotel Blue Boar era el establecimiento más elegante de St. Mary Mead, aunque esto no decía mucho. El edificio, que databa del siglo XVIII, mantenía un aire de anticuada distinción, a pesar de necesitar urgentemente una nueva capa de pintura. La recepcionista, la señorita Collins, una joven de mejillas sonrosadas y eficiencia notable, parecía desconcertada. ¿El coronel Montgomery? Lo siento, no está en su habitación. Salió hace aproximadamente una hora con su equipaje. Dijo que había surgido una emergencia familiar. Craddock frunció el ceño. ¿Dejó alguna dirección donde pudiera ser contactado? No, inspector. Simplemente pagó su cuenta y se marchó. Parecía tener bastante prisa. Al salir del hotel, Miss Marple y el inspector intercambiaron miradas preocupadas. «Esto es más que sospechoso», murmuró Craddock. «Primero Price, ahora Montgomery. ¿Por qué todos parecen estar huyendo?» «No estoy segura de que estén huyendo, inspector», comentó Miss Marple mientras caminaban por la calle principal. ¿Notó algo peculiar en la recepción? Aparte de que nuestro testigo principal ha desaparecido. No, realmente. El libro de registro estaba abierto. El coronel se registró hace 3 días, no ayer como nos dijo, y según pude ver, firmó como L. Montgomery, no Lucius Montgomery. Craddock la miró con asombro. ¿Cómo notó eso? Tengo buena vista para los detalles, inspector, y me temo que tenemos otro problema por resolver. ¿Cuál? Si el coronel no es quien dice ser, y Mary Price tampoco, ¿quién de los dos es el jardinero? ¿O podría ser que ambos estén buscando a alguien más en St. Mary Mead? Mientras caminaban, se cruzaron con Emily Brewster, la joven que había ganado el 3er premio en la competencia. Llevaba una canasta llena de flores frescas. «Buenos tardes, Miss Marple, inspector», saludó alegremente. ¿Han oído las noticias? La señora Blacklock ha anunciado que, dado el escándalo, la competencia se repetirá el próximo sábado. Todos estamos invitados a presentar nuevas muestras. ¿Fue idea de la señora Blacklock?, preguntó Miss Marple con interés. Oh, sí. Dice que es importante mantener las tradiciones, incluso en tiempos de crisis. Además, está muy interesada en las técnicas de conservación. De hecho, da la casualidad que tiene una impresionante colección de libros sobre el tema. Cuando Emily se alejó, Miss Marple permaneció pensativa. «¿Sabe, inspector? Creo que deberíamos visitar a la señora Blacklock. Siempre ha sido una jueza muy dedicada a la competencia de mermeladas». ¿Cree que podría estar involucrada? En mi experiencia, las personas más respetables a menudo esconden los secretos más sorprendentes. Y la señora Blacklock fue quien tuvo en sus manos la receta original antes de que desapareciera. La casa de Elizabeth Blacklock se erguía apartada del resto del pueblo, una elegante residencia georgiana rodeada por un extenso jardín. A diferencia de la mayoría de jardines de St. Mary Mead, predominantemente ornamentales, este estaba meticulosamente organizado en secciones de plantas utilitarias, hierbas aromáticas, vegetales y una impresionante variedad de árboles frutales. La propia señora Blacklock abrió la puerta, su alta figura enmarcada por la entrada. Llevaba un delantal sobre su vestido de seda, y sus manos mostraban restos de tierra. Miss Marple
Inspector Craddock. ¡Qué sorpresa! Estaba en el jardín, como pueden ver. Es la hora perfecta para podar los rosales. Miss Marple observó cómo la mujer se limpiaba las manos en el delantal con movimientos precisos y practicados. Disculpe la interrupción, señora Blacklock. Nos preguntábamos si podríamos hacerle algunas preguntas sobre la receta robada. La señora Blacklock frunció levemente los labios. Por supuesto. Pasen, por favor. Mientras los guiaba al interior, Miss Marple notó algo que llamó poderosamente su atención. En un rincón del vestíbulo, casi oculta tras un paragüero, había una pequeña maleta. Una maleta que había visto antes en la tienda del señor Elliot, cuando Mary Price compraba provisiones para su cottage. Sus ojos se encontraron brevemente con los de la señora Blacklock, y en ese instante Miss Marple supo que el misterio de El jardinero estaba a punto de dar un giro inesperado. Capítulo 4. Secretos entre rosas. «¡Qué hermoso jardín tiene usted, señora Blacklock!», exclamó Miss Marple mientras la seguía al salón, aparentemente olvidando por un momento la maleta del vestíbulo. «Especialmente sus rosales. Yo misma tengo dificultades con los míos este año». La señora Blacklock pareció relajarse ligeramente. «Es cuestión de saber cuándo podar y cómo alimentarlos correctamente. La jardinería requiere paciencia y precisión, como tantas cosas en la vida», asintió Miss Marple. El salón era elegante pero austero, con muebles de época y varias estanterías repletas de libros. Miss Marple notó que, efectivamente, una sección entera estaba dedicada a la conservación de alimentos, con títulos que abarcaban desde manuales básicos hasta tratados históricos sobre el tema. «Tengo entendido que está organizando otra competencia de mermeladas», comentó Craddock, aceptando el asiento que le ofrecían. «Así es. No podemos permitir que un incidente desafortunado interrumpa nuestras tradiciones. Además», añadió, con una sonrisa tensa, «sería una pena desperdiciar toda la fruta de temporada». «Sobre ese incidente», continuó Craddock, «necesito aclarar algunos detalles. Usted afirmó que Mary Price le entregó la receta, pero ella lo negó categóricamente antes de desaparecer». La señora Blacklock frunció el ceño. «Por supuesto que me la entregó. Después de cierta insistencia, debo admitir, me explicó que era una receta familiar, pero accedió a compartirla conmigo con la condición de que no la divulgara. La guardé en mi bolso durante la premiación, y cuando regresé a la cocina para examinarla con más detalle, había desaparecido junto con el tarro ganador. ¿Podría alguien haber accedido a su bolso durante la ceremonia? Cualquiera, supongo. Lo dejé sobre una mesa en la cocina mientras entregaba los premios. No pensé que fuera necesario vigilarlo en una reunión tan íntima». Miss Marple, quien había estado observando silenciosamente la habitación, se detuvo frente a una fotografía enmarcada sobre la chimenea. Mostraba a una joven Elizabeth Blacklock en uniforme, rodeada por otras mujeres igualmente uniformadas. «¿Sirvió durante la guerra, señora Blacklock?», preguntó con tono conversacional. La mujer se tensó imperceptiblemente. «Sí, en el servicio territorial auxiliar. Conducía ambulancias principalmente». «Noble labor», asintió Miss Marple. «Mi sobrina Patricia también sirvió, aunque ella trabajaba en la oficina de códigos en Bletchley Park. Un trabajo fascinante, por lo que entiendo, aunque nunca habla mucho de ello».
Un silencio cargado de tensión llenó la habitación. El inspector Craddock miró alternativamente a ambas mujeres, consciente de que algo importante estaba sucediendo, aunque no podía precisar exactamente qué. «Inspector», dijo finalmente la señora Blacklock, enderezando su ya rígida postura. «¿Me considera usted sospechosa de algo?» «En este momento, señora Blacklock, estamos recopilando información. La desaparición de la receta coincide con la de Mary Price y el coronel Montgomery. Ambos parecían tener un interés inusual en esa receta en particular». «Y ahora yo también, supongo», respondió ella con un toque de amargura. «Le aseguro que mi único interés es preservar la integridad de nuestra competencia local». Miss Marple se acercó a la ventana, desde donde se veía perfectamente el extenso jardín. «Me pregunto, señora Blacklock, ¿conocía usted al coronel Montgomery antes de la competencia?» La pregunta, aparentemente inocente, provocó que la mujer palideciera visiblemente. «Por supuesto que no. ¿Por qué habría de conocerlo?» «Simple curiosidad», respondió Miss Marple con una sonrisa amable. «La gente de nuestra edad a menudo descubre conexiones sorprendentes». El mundo era mucho más pequeño durante la guerra. En ese momento, un ruido procedente del piso superior sobresaltó a todos. Algo parecido al crujido de una tabla del suelo o una puerta abriéndose. «¿Hay alguien más en la casa, señora Blacklock?», preguntó Craddock, repentinamente alerta. «Mi ama de llaves, la señora Henderson. Probablemente está limpiando las habitaciones». Miss Marple intercambió una mirada con Craddock. «¿Le importaría presentárnosla? Quizás ella vio algo durante la competencia que podría ayudarnos». La señora Blacklock dudó visiblemente. «Me temo que la señora Henderson es muy tímida, y además no estuvo presente en la competencia. Le di el día libre». «Aún así», insistió Craddock, «nos gustaría hablar con ella». Cuando la señora Blacklock se levantó reluctantemente para buscar al ama de llaves, Miss Marple se inclinó hacia el inspector. «La maleta en el vestíbulo», susurró. «Pertenece a Mary Price, y observe los libros sobre conservas. Muchos tienen marcadores y anotaciones». Antes de que Craddock pudiera responder, la señora Blacklock regresó, visiblemente perturbada. «Parece que la señora Henderson ha salido sin avisarme. Muy extraño». «¿Puedo usar su baño?», preguntó Miss Marple, levantándose con una sonrisa tímida. «Por supuesto. Primera puerta a la derecha en el pasillo superior». Una vez arriba, Miss Marple se movió silenciosamente por el corredor, pasando de largo el baño. Había 4 puertas más. La primera daba a lo que parecía ser el dormitorio principal, pulcramente ordenado. La segunda estaba cerrada con llave. La tercera revelaba una pequeña habitación de invitados, sin signos de ocupación reciente. La cuarta puerta, al final del pasillo, estaba entreabierta. Miss Marple se asomó cautelosamente. Era un pequeño estudio, mucho menos ordenado que el resto de la casa. Sobre un escritorio antiguo, varios documentos estaban esparcidos junto a un pequeño aparato de radio que parecía anticuado. Lo que captó su atención, sin embargo, fue un libro abierto de par en par, un diccionario alemán-inglés, y junto a él un cuaderno con una lista de nombres, algunos tachados. Al principio de la lista, destacado en rojo, aparecía el nombre Montgomery L. El crujido de una tabla en el pasillo la alertó.
Miss Marple se giró rápidamente, encontrándose cara a cara con la señora Blacklock. «No es el baño, Miss Marple», dijo la mujer con una sonrisa forzada. Su mano derecha permanecía oculta entre los pliegues de su falda. «Me temo que me he desorientado», respondió Miss Marple con una expresión de disculpa. «Las casas antiguas pueden ser confusas, especialmente cuando uno está buscando algo específico», replicó la señora Blacklock. Su voz había cambiado, adquiriendo un tono más duro y un leve acento que antes no estaba presente. Miss Marple mantuvo la calma. «¿Sabe? Me recuerda usted a alguien que conocí durante la guerra, una joven alemana que trabajaba como au pair para los Morrison. Tenía un talento extraordinario para la jardinería». La señora Blacklock sacó su mano de entre los pliegues de su falda. Sostenía una pequeña pistola. «Entre, por favor. Creo que es hora de que tengamos una conversación sincera sobre mermeladas y sobre el jardinero». Abajo, el inspector. Craddock consultaba su reloj con impaciencia, preguntándose por qué Miss Marple tardaba tanto en regresar. Capítulo 5. Revelaciones entre tazas de té. «Le sugiero que se siente, Miss Marple», dijo la señora Blacklock, señalando con la pistola una silla junto al escritorio. «Y por favor, no intente alertar al inspector. Me temo que eso complicaría innecesariamente las cosas». Miss Marple obedeció con calma, como si le hubieran ofrecido té en lugar de amenazarla con un arma. Sus ojos, sin embargo, observaban atentamente cada detalle de la habitación, cada posible salida, cada objeto que pudiera servir como distracción. «Es una Luger P08, ¿verdad?», comentó con tono conversacional. «Mi sobrino Raymond tiene un interés en armas antiguas. Dice que son notablemente fiables, incluso después de tantos años». La señora Blacklock pareció momentáneamente sorprendida, pero se recuperó rápidamente. «Es usted una mujer peculiar, Miss Marple. La mayoría estaría temblando de miedo». «A mi edad, querida, uno aprende a aceptar las situaciones tal como vienen, y he estado en peores circunstancias, créame». Hizo una pausa, estudiando a la mujer frente a ella. «Usted no es Elizabeth Blacklock, ¿verdad?». La mujer sonrió levemente. La verdadera Elizabeth Blacklock murió en 1946. Tuberculosis. Una pena. Era una mujer admirable. Y usted asumió su identidad. Continuó Miss Marple. «Muy conveniente. Una mujer respetable, sin familia cercana, con una casa aislada y un jardín impresionante. El escondite perfecto para... ¿Cómo la llamaban? ¿La jardinera?» Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de la falsa señora Blacklock. «Es usted más perspicaz de lo que aparenta». La gente suele subestimar a las ancianas. Nos volvemos prácticamente invisibles con la edad, lo que resulta sorprendentemente útil para observar sin ser notadas. Desde abajo llegó la voz del inspector, Craddock, llamando a Miss Marple. «Respóndale», ordenó la mujer. «Dígale que bajará en un momento, que está arreglándose el cabello». «Ya voy, inspector», respondió Miss Marple con voz serena. «Solo estoy refrescándome un poco». Satisfecha, la falsa señora Blacklock volvió a centrar su atención en Miss Marple. «Ahora, dígame exactamente qué sabe y cómo lo descubrió». «En realidad, fueron varias pistas pequeñas», explicó Miss Marple. «Sus manos, por ejemplo. Tiene callos y cicatrices que no corresponden simplemente a la jardinería ocasional, sino a años de trabajo meticuloso.
Y luego está su acento, casi imperceptible la mayor parte del tiempo, pero emerge cuando está alterada. Y por supuesto, la maleta de Mary Price en su vestíbulo. La mujer frunció el ceño. ¿Mary Price? Ah, se refiere a Margaret. Sí, está aquí. No como prisionera, me imagino. Como colega. La falsa Blacklock se movió ligeramente sin bajar el arma. Margaret trabajó conmigo durante la guerra. Era una de mis mejores agentes. Cuando reapareció después de tantos años, supe que algo había ocurrido. El coronel Montgomery, aventuró Miss Marple. Él no es realmente un coronel, ¿verdad? Ludwig Müller, un cazador persistente. Ha estado tras mi pista durante décadas. Casi me atrapa en Bruselas en 1952 y nuevamente en Devon en 1960. Pero nunca imaginé que me encontraría aquí, en este insignificante pueblo inglés. Miss Marple asintió pensativamente. La receta era un mensaje entonces. La señorita Price, o Margaret, intentaba advertirle. Más que eso, la receta contiene los nombres de todos los agentes que siguen vivos y podrían estar en peligro. Margaret descubrió que Müller había localizado a 2 de ellos en los últimos meses. Ambos murieron en aparentes accidentes. Un crujido en el pasillo interrumpió la conversación. La falsa Blacklock se tensó, apuntando la pistola hacia la puerta. Esta se abrió lentamente, revelando a una mujer delgada, con gafas y cabello, castaño recogido en un moño severo. «Mary Price», murmuró Miss Marple. «Helga», dijo la falsa Blacklock, visiblemente aliviada. «¿Está todo bien abajo?» «El inspector está impaciente», respondió Price en un inglés perfecto, pero con un leve acento. «He sugerido que revise el jardín mientras esperaba. Eso nos da unos minutos». Sus ojos se posaron en Miss Marple. «Veo que han tenido una conversación interesante. Miss Marple es más astuta de lo que parece», comentó la falsa Blacklock. «Siempre lo son las viejecitas de pueblo», respondió Price con una sonrisa tensa. «¿Qué hacemos con ella?» Miss Marple se enderezó en su silla. «Si me permiten una sugerencia, creo que tenemos un enemigo común. El sedicente coronel Montgomery, o Müller, como ustedes lo conocen, representa una amenaza no solo para ustedes, sino para la paz de St. Mary Mead. Y no puedo permitir eso». Las 2 mujeres intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Está ofreciéndonos ayuda?», preguntó Price con escepticismo. «Estoy sugiriendo una colaboración temporal», aclaró Miss Marple. «Ustedes quieren proteger a sus antiguos colegas. Yo quiero proteger mi pueblo. Y el inspector Craddock quiere resolver un caso que se complica cada vez más. Nuestros intereses coinciden momentáneamente». La falsa Blacklock bajó ligeramente el arma. «¿Y cómo propondrías esta colaboración?» «Primero, debemos localizar a Müller. Si ha dejado el hotel, ¿dónde se hospedaría? St. Mary Mead no ofrece muchas opciones». «Podría haberse marchado del pueblo», sugirió Price. Miss Marple negó con la cabeza. «No lo creo. Está demasiado cerca de su objetivo. Y si ustedes tienen la lista de agentes, él la querrá». «La lista está segura», afirmó la falsa Blacklock, indicando el cuaderno sobre el escritorio. «Codificada de manera que solo Margaret y yo podemos interpretarla. No subestime a Müller», advirtió Price. «Es metodológico y paciente, y tiene recursos que nosotras ya no tenemos». Miss Marple se levantó lentamente,
con cuidado de no hacer movimientos bruscos. Inspector Craddock podría ser nuestro mejor recurso ahora, si le explicamos parte de la situación. No todo, por supuesto. Podría ayudarnos a localizar a Müller. La falsa Blacklock pareció considerar la idea. Finalmente, guardó la pistola en el bolsillo de su falda. «Muy bien, Miss Marple. Probaremos su método, pero si nos traiciona...» «Querida», interrumpió Miss Marple con una sonrisa afable. «A mi edad, una aprende a escoger cuidadosamente sus batallas, y esta es una que preferiría ganar sin derramamiento de sangre». Mientras las tres mujeres se disponían a bajar, Miss Marple notó un pequeño detalle en el escritorio que había pasado por alto. Una fotografía parcialmente oculta bajo el cuaderno. En ella, una joven Elizabeth Blacklock, la verdadera, aparecía sonriente junto a un hombre de aspecto distinguido que le resultaba extrañamente familiar. Con un sobresalto, Miss Marple reconoció al vicario Harmon, 40 años más joven. Misterio se complicaba, y Miss Marple tenía la incómoda sensación de que la receta de mermelada no era el único secreto enterrado en St. Mary Mead. Capítulo 6. El papel del vicario L. Inspector Craddock paseaba impaciente entre los macizos de flores cuando las tres mujeres emergieron de la casa. Su expresión se iluminó al ver a Miss Marple, pero pronto se tornó en perplejidad al notar que venía acompañada no solo por la señora Blacklock, sino también por la desaparecida Mary Price. «¡Señorita Price!», exclamó, llevando instintivamente la mano al bolsillo donde guardaba sus esposas. «Ha estado buscándola por todo el pueblo». «No es necesario alarmarse, inspector», intervino Miss Marple con su habitual tono tranquilizador. «La señorita Price ha estado aquí como invitada de la señora Blacklock. Una vieja amistad, ¿sabe? De los tiempos de la guerra». Craddock frunció el ceño, claramente desconfiado. «¿Y por qué no me informó de esto, señora Blacklock, cuando le pregunté específicamente por Mary Price?» La falsa Blacklock se alisó la falda con un gesto estudiado. «Me temo que fue un impulso de protección, inspector. Margaret, Mary, como la conocen aquí, vino a mí muy alterada. Cuando me explicó sus sospechas sobre el coronel Montgomery, pensé que lo más prudente era mantenerla a salvo hasta confirmar sus teorías». «¿Qué teorías?», exigió Craddock, cada vez más confundido. Miss Marple tomó suavemente el brazo del inspector. «Creo que deberíamos continuar esta conversación mientras caminamos de regreso al pueblo. Los jardines son hermosos, pero uno nunca sabe quién podría estar escuchando entre los arbustos». Esta sugerencia, pronunciada con la inocencia característica de Miss Marple, consiguió poner en alerta a Craddock. Con un gesto brusco, indicó a las tres mujeres que lo precedieran por el sendero que conducía a la puerta principal, mientras avanzaban por el camino de grava. Miss Marple acercó su cabeza, cana a la del inspector. «Ludwig Müller», susurró. «Ese es el verdadero nombre de nuestro coronel Montgomery, un cazador de espías alemán que ha estado persiguiendo a antiguos agentes de inteligencia». Los ojos de Craddock se abrieron desmesuradamente. «¿Está sugiriendo que la señora Blacklock y la señorita Price fueron agentes durante la guerra?», confirmó Miss Marple en voz baja. «Y ahora Müller ha venido por ellas. La receta era un código, inspector. Una advertencia para la señora Blacklock». Craddock se detuvo abruptamente, mirando a las tres mujeres, con renovada perspectiva. «Esto ya no es un simple robo de receta, ¿verdad?»,
Me temo que nunca lo fue, respondió Miss Marple. Pero ahora tenemos una oportunidad de atrapar a un hombre peligroso antes de que dañe a más personas. El inspector reanudó la marcha, procesando esta nueva información. ¿Y cómo proponen que lo hagamos? Fue Mary Price, o Margaret, quien respondió. Müller es metódico. Siempre establece una base cercana a su objetivo. Si ha dejado el Blue Bog, estará en algún lugar desde donde pueda vigilar la casa de Elizabeth. La vicaría, murmuró Miss Marple, recordando la fotografía del escritorio. Está en una colina que ofrece una vista clara de la casa de la señora Blacklock. ¿La vicaría? Craddock parecía escéptico. ¿Estás sugiriendo que el vicario Harmon está involucrado? No necesariamente, respondió Miss Marple, aunque la fotografía que había visto sugería algún tipo de conexión. Pero la vicaría tiene un anexo que a menudo se alquila a visitantes. La señora Harmon mencionó hace unas semanas que esperaban a un huésped, un académico interesado en la historia local de St. Mary Mead. La falsa señora Blacklock intercambió una mirada significativa con Margaret. Suena como una cobertura que Müller utilizaría. Necesitamos confirmarlo antes de actuar, dijo Craddock con firmeza. No puedo irrumpir en la vicaría basándome solo en sospechas. No será necesario irrumpir, señaló Miss Marple. Yo asisto al círculo de lectura bíblica todos los miércoles a las 5. Hoy, casualmente, es miércoles. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados cuando Miss Marple, impecablemente vestida y con su Biblia bajo el brazo, se encaminó hacia la vicaría. Craddock y 2 agentes de paisano vigilaban discretamente desde distintos puntos del pueblo, mientras que la falsa señora Blacklock y Margaret esperaban en la comisaría, supuestamente para prestar declaración. El vicario Leonard Harmon, un hombre afable de unos 60 años, recibió a Miss Marple en la entrada. Jane, qué puntual como siempre. Los demás aún no han llegado. La puntualidad es una virtud que aprecio, Leonard, respondió ella, observando disimuladamente el interior de la casa. ¿Y cómo está Helen? Ocupada con nuestro huésped, me temo, un profesor encantador que está investigando sobre St. Mary Mead para un libro. Muy meticuloso con sus entrevistas a los habitantes. Un libro sobre nuestro pequeño pueblo. ¡Qué interesante! Podría conocerlo. Tengo algunas anécdotas que podrían servirle. El vicario dudó momentáneamente. Está trabajando en este momento, pero seguro que aparecerá para el té. Le encanta la repostería de Helen. Miss Marple fue conducida al salón donde normalmente se celebraba el círculo de lectura. Mientras el vicario iba a buscar té, ella aprovechó para asomarse al pasillo. Una puerta entreabierta al fondo revelaba lo que parecía ser un pequeño estudio, con la agilidad sorprendente que a veces demostraba. Miss Marple se deslizó hasta allí y echó un vistazo al interior. Sobre un escritorio yacían varios mapas de St. Mary Mead, con la casa de la señora Blacklock marcada en rojo. Una cámara fotográfica con un teleobjetivo apuntaba por la ventana hacia dicha propiedad. Y lo más revelador, una Luger PC-08 idéntica a la que había visto en manos de la falsa señora Blacklock. Un carraspeo detrás de ella la sobresaltó. Al girarse, se encontró frente a un hombre delgado de cabello gris, pulcramente peinado. «Fascinante habitación, ¿verdad?», dijo con un acento alemán apenas perceptible. «Siempre me ha gustado la curiosidad en las personas mayores.
Demuestra que la mente sigue activa. Coronel Montgomery, saludó Miss Marple con calma. O debería decir, Herr Müller. El hombre sonrió, una sonrisa fría que no alcanzó sus ojos. Miss Marple, su reputación la precede. Helen me ha hablado mucho de la astuta anciana que resuelve misterios en el pueblo. Una exageración, me temo, respondió ella modestamente. Solo soy una vieja entrometida. Una vieja entrometida que de alguna manera ha llegado al centro de un asunto de seguridad internacional. Müller dio un paso hacia ella. ¿Dónde está la lista, Miss Marple? Sé que Helga y Frida la tienen. ¿Helga y Frieda?, preguntó inocentemente. No conozco a nadie con esos nombres en St. Mary Mead. Los ojos de Müller se endurecieron. Mary Price y Elizabeth Blacklock, como se hacen llamar ahora. Criminales de guerra que han eludido la justicia durante demasiado tiempo. ¿Criminales de guerra? Eso suena extremadamente grave. Lo es. La organización para la que trabajaban era responsable de operaciones que resultaron en la muerte de cientos de personas, y ahora pretenden vivir tranquilamente en su pintoresco pueblo inglés. Miss Marple lo observó con atención. Había sinceridad en su voz, y por un inquietante momento se preguntó si las mujeres que ahora la consideraban una aliada podrían ser realmente las villanas de esta historia. ¿Y el vicario Harmon?, preguntó, recordando la fotografía. ¿Cuál es su papel en todo esto? Una sombra cruzó el rostro de Müller. Leonard Harmon era oficial de inteligencia durante la guerra. Fue él quien me contactó cuando sospechó que su vieja amiga Elizabeth Blacklock no era quien decía ser. En ese momento, el sonido de pasos acercándose interrumpió la conversación. El vicario Harmon apareció en la puerta, sosteniendo una bandeja con té. Su expresión afable había desaparecido, reemplazada por una gravedad que envejecía su rostro. «Veo que ya se han conocido», dijo, depositando la bandeja sobre una mesa. «Jane, me temo que tenemos mucho de qué hablar, y no tiene nada que ver con el círculo de lectura bíblica». Capítulo 7. Verdades amargas. Miss Marple permaneció sentada con perfecta compostura, sus manos ligeramente entrelazadas sobre su regazo, mientras el vicario Harmon cerraba cuidadosamente la puerta del estudio. Los tres formaban un triángulo de tensión silenciosa. Ella en una butaca junto a la ventana, Müller apoyado contra el escritorio y el vicario de pie junto a la puerta. Conocí a Elizabeth Blacklock en 1943, comenzó Harmon, rompiendo el silencio. Su voz, habitualmente cálida cuando pronunciaba sus sermones dominicales, sonaba ahora metálica y distante. Trabajaba como enlace en una operación conjunta entre el MI6 y la resistencia francesa. Era brillante, valiente y comprometida con la causa. La verdadera Elizabeth, añadió Müller con un tono amargo. Sí, asintió el vicario. La mujer que ahora conocemos como señora Blacklock no es Elizabeth. Su verdadero nombre es Frida Schröder y era la cabeza de una red de inteligencia alemana conocida como Der Garten, el jardín. Miss Marple escuchaba atentamente, su expresión inescrutable. ¿Y Mary Price? Helga Weber, la lugarteniente de Frida. Eran especialmente efectivas porque nadie sospecharía de dos mujeres aparentemente ordinarias. Müller se adelantó. Su
rigidez militar evidente en cada movimiento. No eran espías comunes, Miss Marple. Su red no solo recopilaba información, eliminaba amenazas. Bajo sus órdenes, al menos 12 agentes aliados fueron descubiertos y ejecutados. Una acusación muy grave, comentó Miss Marple suavemente. ¿Tienen pruebas? Las tenemos, confirmó Harmon, acercándose a una pequeña caja fuerte oculta tras un cuadro. La abrió con movimientos precisos y extrajo una carpeta amarillenta. Estos son los archivos originales. Fotografías, informes, testimonios. Todo lo necesario para confirmar sus identidades y sus crímenes. Mientras el vicario extendía los documentos sobre la mesa, Miss Marple notó algo peculiar en sus manos. Una cicatriz fina y blanquecina que recorría la base de su pulgar derecho, idéntica a la que había observado en las manos de la falsa señora Blacklock. «Es fascinante», dijo, aparentando interés en los documentos, pero con su mente trabajando furiosamente. ¿Y cuándo sospechó por primera vez que la señora Blacklock no era quien decía ser vicario? Harmon vaciló brevemente. «Fue hace aproximadamente un año. Recibí la visita de un antiguo colega que mencionó haber visto a Elizabeth en Londres. Yo sabía que nuestra Elizabeth estaba en St. Mary Mead ese día. La inconsistencia me alertó y contactó al coronel Montgomery, Herr Müller. Ludwig y yo servimos en bandos opuestos, pero compartimos un compromiso con la justicia», explicó Harmon. Después de la guerra, él se dedicó a rastrear criminales de guerra que escaparon. Cuando le describí mis sospechas, reconoció el patrón operativo de El Jardinero. Müller asintió. «He perseguido a Frida Schröder durante 30 años, siempre un paso por detrás, siempre llegando demasiado tarde. Y ahora la tienen», comentó Miss Marple, ajustándose las gafas para examinar una fotografía en blanco y negro de dos mujeres jóvenes en uniforme alemán. «Todavía no», corrigió Müller, con evidente frustración. «Están bajo la protección del inspector Craddock en este momento, gracias a su intervención, Miss Marple». «¿Y la lista?», preguntó ella, levantando la mirada de los documentos. «¿Qué contiene exactamente?» «Los nombres de todos los agentes que trabajaron para el jardín», explicó Harmon. «Algunos ya han muerto. Otros siguen viviendo bajo identidades falsas. Frida y Helga intentan advertirles de que han sido descubiertos. ¿Para que puedan escapar de la justicia?», añadió Müller con amargura. Miss Marple reflexionó en silencio. Algo no encajaba en esta narrativa. Las fotografías mostraban claramente a mujeres que se parecían a la señora Blacklock y Mary Price, pero mucho más jóvenes, por supuesto. Sin embargo, la cicatriz en la mano del vicario seguía molestándola. «Vicario», dijo finalmente, «¿podría servirme un poco de té? El impacto de estas revelaciones me ha dejado algo alterada». Harmon pareció momentáneamente desconcertado por el cambio de tema, pero asintió. «Por supuesto, Jane». Se dirigió a la bandeja que había traído antes. Mientras servía el té, Miss Marple notó algo más. Un leve temblor en su mano izquierda, apenas perceptible, pero inequívoco para alguien que, como ella, había pasado décadas observando los pequeños detalles que otros pasaban por alto. «¿Azúcar?», ofreció el vicario. «2 cucharadas, por favor. Y dígame, ¿cómo conoció exactamente a la verdadera Elizabeth Blacklock?»
Los detalles siempre me han fascinado. Harmon agregó azúcar a la taza. Como mencioné, trabajamos juntos, en operaciones de inteligencia. Ella era nuestro enlace con la resistencia en el norte de Francia. ¿En qué año fue eso? 1943 hasta 1945. Y ella murió en 1946. Tuberculosis, tras meses en un sanatorio. Miss Marple recibió la taza con una sonrisa de agradecimiento. Una tragedia. Tan joven. Recuerdo que usted llegó a St. Mary Mead en 1948. ¿No es así? Harmon asintió, claramente impaciente por volver al tema principal. Jane, aprecio su interés en los detalles históricos, pero tenemos asuntos urgentes que atender. Oh, por supuesto, concedió ella. Solo intentaba ordenar cronológicamente los hechos. Me ayuda a comprenderlos mejor. Se volvió hacia Müller. ¿Y usted, Herr Müller? ¿Cuándo comenzó a perseguir a estas mujeres? Inmediatamente después de la guerra. Trabajé en los tribunales de Nuremberg como asesor. Vi los horrores que causaron personas aparentemente ordinarias. Juré que ninguno escaparía. «Una misión admirable», comentó Miss Marple, dando un pequeño sorbo a su té. Su expresión cambió sutilmente. ¿Sabe? Este té me recuerda a uno que probé hace muchos años. Un blend especial que mi sobrino Raymond me trajo de Berlín. Un silencio tenso invadió la habitación. Müller y Harmon intercambiaron una mirada rápida. «Jane», dijo el vicario con voz repentinamente cautelosa, «¿cuál es exactamente su posición en todo esto?» Miss Marple dejó la taza sobre la mesa con deliberada lentitud. «Mi posición, querido Leonard, es la de una anciana que ha vivido lo suficiente para reconocer cuando la están engañando». Tiajoux levantó con sorprendente agilidad y se dirigió hacia la puerta. Müller se interpuso rápidamente. «Me temo que no puede irse todavía, Miss Marple. ¿Me está deteniendo, Herr Müller? ¿O debería decir, Herr Schröder?» La expresión de ambos hombres se congeló. «¿Qué está insinuando?», preguntó Harmon con una tensión evidente en su voz. «Insinúo, vicario, que esta es una de las historias más elaboradas que he escuchado en mis muchos años. Y he escuchado bastantes». Miss Marple los miró alternativamente. «Pero hay detalles que no concuerdan, como la cicatriz en su mano, idéntica a la de la señora Blacklock, o el leve temblor en su mano izquierda, característico de quien ha sufrido una lesión nerviosa, o el hecho de que sirve el té exactamente como lo hace la señora Blacklock. Azúcar primero, luego el té, nunca al revés». En el exterior, nubes oscuras comenzaban a agruparse, presagiando tormenta. Desde la ventana, Miss Marple podía ver la silueta de la comisaría a lo lejos, donde la falsa señora Blacklock y Mary Price esperaban, posiblemente ajenas al nuevo giro que había tomado la situación. «Los papeles están invertidos, ¿no es así?», continuó, con una serenidad que contrastaba con la tensión del momento. «Ustedes son el jardinero y su asistente, y las mujeres en la comisaría». Un trueno lejano pareció subrayar la gravedad de sus palabras. «Las mujeres que intentan desenmascararnos», completó Harmon, con una sonrisa que transformó completamente su afable rostro. «Debo admitir, Miss Marple, que la subestimé. Un error que no volveré a cometer». Capítulo 8. La prueba de Miss Marple. «Impresionante deducción, Miss Marple»,
dijo el vicario Harmon, o quien fuera realmente. Su rostro, habitualmente amable, se había transformado en una máscara de frialdad calculadora. Pocos han conectado los puntos como usted lo ha hecho. La observación es un hábito que he cultivado durante años, respondió ella con una calma que ocultaba su agitación interior. Las personas raramente cambian sus pequeños hábitos, incluso cuando cambian sus identidades. Miller se acercó a la puerta y giró la llave silenciosamente. La pregunta ahora es qué hacer con usted. Miss Marple mantuvo su postura erguida, aunque sentía que las piernas le flaqueaban. Su única ventaja era su conocimiento, y debía usarlo estratégicamente. Antes de que tomen cualquier decisión precipitada, dijo, quizás deberían considerar que el inspector Craddock espera mi regreso, y la señora Harmon sabe que estoy aquí para el círculo bíblico. Helen Harmon está visitando a su hermana en Eastbourne desde ayer, replicó el falso vicario con una sonrisa tensa. Un detalle que usted no pudo haber sabido. Y en cuanto al inspector, añadió Müller, está completamente convencido de que las criminales son Frida y Helga. La receta de mermelada resultó ser una distracción extraordinariamente efectiva. Miss Marple asintió pensativamente. Una estrategia brillante, debo admitirlo. La receta con su código oculto, la competencia como escenario público, el supuesto robo. Todo diseñado para atraer a las verdaderas Elizabeth Blacklock y Mary Price a una trampa. Elizabeth Thurlow y Margaret Prescott, corrigió el falso vicario. Sus nombres reales, agentes británicas que han estado tras nuestra pista desde 1945. Supongo entonces que la verdadera Frida Schroeder y Helga Weber murieron hace tiempo, aventuró Miss Marple. Hace casi 20 años, confirmó Müller. Desafortunadamente, para Elizabeth y Margaret, tomamos sus identidades antes de que pudieran hacerlo ellas. La confusión resultante nos ha proporcionado décadas de libertad creativa. Los ojos del falso vicario brillaron con un orgullo macabro. El verdadero arte del espionaje, Miss Marple, no está en las operaciones espectaculares que aparecen en las novelas sensacionalistas. Está en la paciencia, en construir una vida tan perfectamente ordinaria que nadie pensaría en cuestionarla. Como un respetado vicario en un tranquilo pueblo inglés, comentó Miss Marple. Exactamente. Y una jueza de competencias de mermelada. Se permitió una breve risa. La ironía no se me escapa. Miss Marple miró por la ventana. La tormenta se acercaba, y los primeros relámpagos iluminaban el cielo cada vez más oscuro. Necesitaba tiempo, y solo conocía una manera de conseguirlo. Su planificación ha sido impecable, reconoció. Pero hay un elemento que me intriga. ¿Por qué ahora? Han vivido tranquilamente en St. Mary Mead durante años. ¿Qué cambió? Müller y el falso vicario intercambiaron miradas. Fue Müller quien respondió. Elizabeth Thurlow encontró algo que creíamos destruido hace tiempo. Un registro de todas nuestras operaciones durante la guerra. Nombres, fechas, ubicaciones. Suficiente para condenarnos 10 veces. La receta completa, por así decirlo, añadió Miss Marple. Precisamente. Cuando supimos que estaba en posesión de ese documento, era solo cuestión de tiempo antes de que nos localizaran. Así que decidimos acelerar el proceso. Una trampa.
elaborada usando exactamente lo que ellas esperaban encontrar, concluyó Miss Marple. Debo felicitarlos por su astucia. El falso vicario inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el cumplido. Es una lástima que tenga que verse involucrada en esto, Jane. Siempre la he apreciado. Su perspicacia habría sido un valioso activo. Durante la guerra. Mientras hablaban, Miss Marple había estado calculando distancias. La ventana más cercana estaba a 3 pasos, la puerta cerrada a 5. Demasiado lejos, considerando la agilidad de sus captores y sus propias limitaciones físicas. Pero había otra posibilidad. ¿Sabe lo que encuentro más extraordinario de todo esto?, preguntó, llevándose una mano al bolsillo de su chaqueta, donde guardaba un pequeño frasco. ¿Cómo subestiman a las mujeres mayores? Con un movimiento sorprendentemente rápido, destapó el frasco y arrojó su contenido hacia las cortinas más cercanas. El líquido incoloro salpicó la tela, que inmediatamente comenzó a humear. «¡Fuego!», exclamó, aprovechando la momentánea confusión para presionar el pequeño botón de alarma que el inspector Craddock le había dado antes de separarse. Era una señal directa a la comisaría, un recurso que habían acordado usar solo en caso de emergencia extrema. Mientras Müller se abalanzaba hacia las cortinas para evitar que el fuego se extendiera, el falso vicario agarró a Miss Marple por el brazo con fuerza sorprendente. «Un truco ingenioso», siseó, «pero inútil». Un trueno ensordecedor resonó justo cuando la puerta del estudio se abría violentamente. En el umbral, empapada por la lluvia que acababa de comenzar, estaba la falsa señora Blacklock, o más bien, Elizabeth Thurlow, empuñando la misma Luger que Miss Marple había visto antes. «Suéltela, Schroeder», ordenó con voz firme. Detrás de ella apareció Margaret, o Margaret Prescott, y para sorpresa de Miss Marple, el inspector Craddock, con su arma reglamentaria apuntando directamente a la cabeza de Müller. «Por fin nos encontramos, jardinero», dijo Margaret, con una intensidad que transformaba completamente su apariencia tímida. «Después de 30 años». El falso vicario mantuvo su agarre sobre Miss Marple. «Han caído directamente en nuestra trampa, tal como esperábamos». «Al contrario», respondió Elizabeth, sin bajar su arma. «Conocíamos su plan desde el principio. Cada movimiento que han hecho ha sido anticipado, incluido el uso de la receta como cebo. Entonces, ¿por qué aparecer en la competencia? ¿Por qué exponerse?» Una sonrisa tensa apareció en el rostro de Elizabeth. «Porque necesitábamos a alguien que viera más allá de las apariencias, alguien cuyo juicio fuera respetado por las autoridades locales». Su mirada se posó brevemente en Miss Marple. «Y St. Mary Mead tiene precisamente a esa persona». La realización golpeó a Miss Marple con la fuerza de otro trueno. «Sabían que yo estaría allí, que observaría». «Contábamos con ello», confirmó Elizabeth. «No podíamos aproximarnos directamente a la policía sin pruebas concretas. Necesitábamos a alguien que pudiera ver lo que otros no ven». El falso vicario, acorralado pero todavía peligroso, apretó más su agarre sobre Miss Marple. «Un plan astuto», admitió, «pero incompleto. Aún tengo mi as bajo la manga». Su mano libre se deslizó hacia el bolsillo de su chaqueta, pero antes de que pudiera extraer lo que fuera que guardaba allí, Miss Marple hizo algo totalmente inesperado. Se desplomó como una muñeca de trapo,
arrastrando al hombre hacia abajo con su peso repentino. El momento de desequilibrio fue todo lo que Craddock necesitó. Un disparo preciso impactó en el hombro del falso vicario, haciéndole soltar a Miss Marple y caer al suelo con un grito de dolor. Mientras Müller era sometido por dos agentes que habían entrado tras Craddock, Elizabeth se apresuró a ayudar a Miss Marple a levantarse. «¿Está herida?», preguntó con genuina preocupación. «Solo mi orgullo», respondió Miss Marple, alisándose la falda. «Y quizás mi cadera me moleste mañana, pero ha valido la pena». Craddock se acercó, enfundando su arma. «Ha sido usted extremadamente valiente, Miss Marple, y perspicaz, como siempre». «Solo observo, querido», respondió ella con modestia. «Las personas revelan más de lo que creen con sus pequeños hábitos». Mientras los detenidos eran esposados y escoltados fuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre St. Mary Mead, lavando los secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. La receta perdida había sido encontrada, pero el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 9. La revelación la tormenta continuaba azotando St. Mary Mead, mientras un pequeño grupo se reunía en la sala de la comisaría local. El inspector Craddock había encendido una estufa anticuada que emitía un suave resplandor anaranjado, contrastando con la grisácea penumbra que se filtraba por las ventanas. Miss Marple, envuelta en una manta y con una taza de té humeante entre sus manos, ocupaba un sillón cerca del calor. A pesar de su reciente experiencia, su mente permanecía alerta, ávida de completar el rompecabezas cuyas piezas ahora comenzaban a encajar. Elizabeth Thurlow, como había sido presentada correctamente, permanecía de pie junto a la ventana, observando la lluvia con expresión reflexiva. Su postura rígida y la tensión en sus hombros revelaban años de vigilancia constante, imposibles de eliminar incluso en momentos de aparente calma. «Supongo que es hora de aclarar algunos detalles», comenzó Craddock, quien acababa de regresar de supervisar el traslado de los detenidos. «Miss Marple merece una explicación completa después de lo que ha pasado». Margaret Prescott, anteriormente conocida como Mary Price, asintió mientras tomaba asiento frente a Miss Marple. «¿Por dónde empezar? Quizás por el principio». «Sí». «Guerra», sugirió Miss Marple suavemente. «Sí, la guerra», confirmó Elizabeth, girándose para unirse a la conversación. «Durante el conflicto, yo trabajaba como criptógrafa en Bletchley Park, descifrando códigos alemanes. Margaret era mi enlace con las operaciones de campo. En 1944 interceptamos una serie de comunicaciones sobre una operación llamada Der Garten», continuó Margaret, «un sistema de espionaje alemán extraordinariamente eficaz que había infiltrado varios sectores de nuestros servicios de inteligencia». Elizabeth se acercó a la mesa y desplegó un pequeño mapa de Europa. Las operaciones de El Jardinero resultaron en la pérdida de docenas de agentes aliados. Eran metódicos, pacientes y prácticamente invisibles. Al finalizar la guerra, cuando muchos celebraban la victoria, nosotras recibimos una nueva misión, explicó Margaret. Los líderes de esta red habían desaparecido, presumiblemente asumiendo nuevas identidades. Nuestro trabajo era encontrarlos. ¿Y así comenzó su búsqueda de 30 años? Preguntó Miss Marple. Elizabeth asintió, su mirada reflejando
el peso de décadas de persecución. Frida Schröder y su principal operativo, Bruno Müller, eran maestros del engaño. Seguimos sus huellas a través de media Europa, siempre llegando un paso tarde. Hasta que descubrimos un patrón, añadió Margaret. Dondequiera que se establecían, seleccionaban comunidades pequeñas y tranquilas, lugares donde la gente no hace demasiadas preguntas sobre los nuevos vecinos, especialmente si estos son amables y se integran bien. Y siempre asumían identidades de personas reales, observó Miss Marple, como Elizabeth Blacklock, que murió de tuberculosis, y el vicario Harmon, quien aparentemente también era una identidad usurpada. Craddock consultó sus notas. El verdadero Leonard Harmon murió en 1947 en un accidente en las costas de 1900 Dover. Nunca se recuperó el cuerpo. Pero una pregunta persiste, dijo Miss Marple, colocando cuidadosamente su taza sobre la mesa. La receta de mermelada. ¿Qué significaba realmente? Elizabeth y Margaret intercambiaron una mirada cómplice. La receta era auténtica, en cierto modo, explicó Elizabeth. Durante la guerra, el jardinero utilizaba recetas de cocina como método de codificación. Cada ingrediente, medida y tiempo de cocción representaba información diferente. Nombres, ubicaciones, fechas. Utilizamos su propio método contra ellos, continuó Margaret. Creamos una receta que contenía un mensaje que solo Schröder podría entender. Que sabíamos dónde estaba y quién era realmente. Un anzuelo, murmuró Miss Marple, admirada. Y funcionó perfectamente. Mejor de lo que esperábamos, admitió Elizabeth. No solo apareció Schröder como la señora Blacklock, sino que también atrajo a su compañero, Müller, quien asumió la identidad de un coronel retirado. ¿Y el robo de la receta?, preguntó Craddock. ¿Eso también fue planeado? No exactamente, respondió Margaret. Schröder realmente robó la receta durante la premiación. Necesitaba examinarla en privado para confirmar sus sospechas. Nicolas. Que no sabían, añadió Elizabeth con un atisbo de sonrisa satisfecha. Es que la receta robada era solo la primera parte del código. La segunda parte estaba oculta en el tarro de mermelada. Miss Marple asintió lentamente. La mermelada en sí contenía algún tipo de marca o patrón, supongo. Muy ingenioso. Tinta invisible, confirmó Margaret. Visible solo bajo cierto tipo de luz, codificada de modo que solo alguien familiarizado con los métodos de Bletchley Park podría descifrarlo. El inspector Craddock, que había estado tomando notas diligentemente, alzó la mirada. Hay algo que todavía no comprendo. Si sabían quiénes eran desde el principio, ¿por qué la elaborada puesta en escena? ¿Por qué no simplemente alertar a las autoridades? Por la misma razón que los espías alemanes operaron sin ser detectados durante décadas, respondió Elizabeth. No teníamos pruebas concretas, solo sospechas y patrones que habíamos identificado. Y Schröder tenía contactos, añadió Margaret con amargura. Personas en posiciones de poder que voluntaria o involuntariamente los protegían. Necesitábamos que se expusieran, continuó Elizabeth, que cometieran un error que pudiéramos documentar. Y para eso necesitábamos la ayuda de alguien con credibilidad local, alguien cuyo juicio fuera respetado. Sus ojos se posaron en Miss Marple, quien recibió la mirada con una mezcla de comprensión y modestia. Miss Marple,
dijo Margaret. Su reputación la precede. Incluso en nuestros círculos se conocen sus habilidades deductivas y su perspicacia. Me halagan, pero seguramente exageran, respondió Miss Marple, aunque un leve rubor en sus mejillas traicionaba su satisfacción. Solo observo a las personas y noto sus similitudes con otras que he conocido. La naturaleza humana cambia muy poco, ¿saben? Precisamente por eso confiamos en usted, afirmó Elizabeth. Sabíamos que si lográbamos captar su atención, observaría los detalles que otros pasarían por alto. Un trueno lejano marcó una pausa en la conversación. La lluvia había amainado ligeramente, pero la oscuridad prematura de la tormenta daba a la tarde una cualidad intemporal. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Miss Marple. Regresarán a sus verdaderas vidas. Una sombra cruzó el rostro de 1900. Ambas mujeres. Después de tanto tiempo persiguiendo fantasmas, respondió Elizabeth tras un momento. No estoy segura de qué vida me queda para reclamar. Quizás, aventuró Miss Marple con delicadeza, podrían considerar quedarse en St. Mary Mead. Ahora que el caso está resuelto, el pueblo podría beneficiarse de personas con sus habilidades. Margaret sonrió por primera vez desde que comenzara su relato. ¿Sabe? Realmente disfruté preparando esa mermelada de ciruela. Podría considerar abrir una pequeña tienda. Y yo siempre he tenido debilidad por la jardinería, admitió Elizabeth. Hay cierta ironía en ello, supongo. Mientras la conversación derivaba hacia posibilidades futuras, Miss Marple observaba a estas extraordinarias mujeres con nueva admiración. Bajo capas de identidades falsas y años de vigilancia constante, comenzaban a emerger sus verdaderas personalidades. La tormenta continuaría un tiempo más, pero eventualmente pasaría, dejando tras de sí un aire limpio y renovado. Como siempre, ocurría después de que se resolvía un misterio en St. Mary Mead. Capítulo 10. Mermelada de ciruela para el T2. Semanas después de la tormenta que había sacudido tanto el cielo como la tranquilidad de St. Mary Mead, el sol brillaba generosamente sobre los jardines de la casa de Miss Marple. La mesa del 207T había sido dispuesta bajo el gran roble, con la mejor porcelana y un mantel de encaje que solo salía en ocasiones especiales. «Un día perfecto», comentó Dolly Bantry, acomodándose en una de las sillas de jardín. Después de tanta emoción, el pueblo necesitaba algo así. Miss Marple asintió mientras servía el té con precisión practicada. St. Mary Mead siempre ha sido notable por su capacidad de recuperación. Como aquella vez que descubrimos al falso coronel en la rectoría durante la inundación del 52. ¿Recuerdas? Apenas un mes después, nadie hablaba de otra cosa que no fuera la nueva pintura del ayuntamiento. Dolly sonrió, acostumbrada a las comparaciones de su amiga. Aunque dudo que este asunto se olvide tan fácilmente. Un vicario que resultó ser un espía alemán. Los domingos en la iglesia no volverán a ser los mismos. El reverendo sustituto, un joven entusiasta enviado por el obispado, se afanaba en esos momentos por reconectar con una congregación profundamente conmocionada. El escándalo había sido contenido en gran medida gracias a la intervención discreta de ciertos departamentos gubernamentales, según había explicado Craddock, pero los rumores inevitablemente circulaban. Elizabeth considera presentarse para el consejo parroquial, comentó Miss Marple, ofreciendo un plato con bizcocho recién horneado.
Tiene ideas interesantes para la biblioteca local. ¿Y continuará llamándose Blacklock? No. Ha recuperado su nombre, Thurlow. Dice que después de tantos años viviendo como otra persona, es hora de recordar quién es realmente. ¿Y Mary? ¿O debería decir Margaret? Miss Marple señaló con un gesto hacia el jardín vecino, donde Margaret Prescott podaba meticulosamente un rosal mientras tarareaba para sí misma. Ha comprado la cottage de los Wilson y esa pequeña tienda junto a la panadería. Mermeladas Prescott abrirá el mes que viene. ¡Qué rápido se instalan!, exclamó Dolly con cierto asombro. Después de décadas persiguiendo fantasmas, imagino que la estabilidad resulta atractiva, respondió Miss Marple. Y St. Mary Mead siempre ha tenido un efecto peculiar en las personas, incluso en aquellos que solo venían de paso. El inspector Craddock, vestido de civil con un traje ligero de verano, apareció por el sendero del jardín, portando un paquete cuidadosamente envuelto. «Buenas tardes, señoras», saludó, aceptando la invitación tácita a sentarse. «Un día espléndido. Perfecto para té en el jardín», asintió Miss Marple, sirviéndole una taza. «¿Noticias de Londres?» «El caso ha sido oficialmente cerrado», confirmó Craddock, aceptando el té con gratitud. «Schroeder y Müller han sido trasladados a una instalación de alta seguridad. Dado su avanzada edad, es poco probable que enfrenten un juicio público. Una justicia discreta para crímenes discretos», comentó Dolly Craddock. Asintió. «Mis superiores están particularmente impresionados por la resolución del caso. 30 años de búsqueda concluidos gracias a...» Hizo una pausa, sonriendo, a Miss Marple. «Una competencia de mermeladas en un pueblo pequeño. La receta era bastante extraordinaria, por lo que entiendo», dijo Miss Marple con una chispa de humor en sus ojos. «Extraordinaria, sí», confirmó Craddock. «Por cierto, esto es para usted». Ofreció el paquete a Miss Marple, un pequeño agradecimiento del departamento, y mío personalmente. Intrigada, Miss Marple desenvolvió el paquete con cuidado. Dentro encontró un hermoso libro encuadernado en cuero, titulado El arte de la conservación, recetas tradicionales inglesas. «Pensé que podría interesarle», explicó Craddock, «considerando su papel en todo este asunto». «Muy considerado, inspector. Siempre he disfrutado de la preparación de conservas, aunque nunca al nivel de nuestras expertas locales». Los tres guardaron un momento de silencio contemplativo, disfrutando del sol y la brisa suave que agitaba las rosas. «Me pregunto», dijo finalmente Dolly, «¿cómo sabía usted, Jane? ¿En qué momento sospechó que el vicario Harmon no era quien decía ser?» Miss Marple reflexionó mientras añadía una cucharada de azúcar a su té. Fueron varias pequeñas cosas. La cicatriz en su mano, idéntica a la de la señora Blacklock. Su manera de servir el té. Azúcar primero, siempre. Y luego estaba el temblor en su mano izquierda. ¿Un temblor? Sí, característico de una lesión nerviosa antigua. Mi primo Henry tenía uno similar después de un accidente. Pero lo que realmente confirmó mis sospechas fue la fotografía en el escritorio. ¿La que mostraba al vicario con la verdadera Elizabeth Blacklock?, preguntó Craddock. Precisamente. La fecha en la esquina de la fotografía era de 1944, en 1960, plena guerra. Pero el vicario Harmon
nos había dicho que conoció a Elizabeth Blacklock en 1943 y trabajaron juntos hasta 1945. Si eso fuera cierto, habría más fotografías, no solo una, cuidadosamente conservada como un trofeo. Dolly parecía impresionada. Detalles, siempre son los pequeños detalles. La naturaleza humana es sorprendentemente constante, observó Miss Marple. Las personas pueden cambiar sus nombres, sus apariencias, incluso sus acentos, pero los pequeños hábitos arraigados durante décadas, esos son casi imposibles de alterar. Desde el jardín contiguo, Margaret Prescott levantó la vista de sus rosas y saludó con un gesto amistoso. Miss Marple devolvió el saludo con una sonrisa. ¿Participará en la próxima competencia de mermeladas?, preguntó Dolly. La señora Thurlow me dijo que planean mantener la tradición. Oh, no creo que mis conservas estén a la altura, respondió Miss Marple con modestia. Prefiero mantenerme en mi papel de observadora, aunque... Sus ojos brillaron con un destello de humor. Quizás podría servir como jueza. Tengo cierta experiencia identificando ingredientes inusuales. Craddock no pudo evitar reír. Si me permite decirlo, Miss Marple, St. Mary Mead tiene suerte de contar con su perspicacia. Y yo tengo suerte de contar con St. Mary Mead, respondió ella, contemplando el idílico paisaje de su jardín, las cottages vecinas, y más allá, la silueta del pueblo que había sido su hogar durante toda una vida. Algunos considerarían aburrida la vida en un pueblo pequeño, pero he descubierto que donde hay seres humanos nunca falta interés, ni misterios que resolver. Mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo los jardines de tonos dorados, Miss Marple sirvió una segunda ronda de té. Junto a las galletas de mantequilla y los sándwiches de pepino, colocó un pequeño tarro de cristal con una etiqueta escrita a mano. ¿Es lo que creo que es?, preguntó Dolly con curiosidad. Miss Marple asintió. Mermelada de ciruela, la primera que hace Margaret en su nueva cocina. Me la regaló esta mañana. Con deliberada ceremonia, destapó el tarro y sirvió una pequeña cantidad en un platillo de porcelana. El aroma a ciruelas maduras y especias se elevó en el aire vespertino. ¿Puedo?, preguntó Craddock, extendiendo una cucharilla. Por favor, invitó Miss Marple. Les aseguro que no contiene ningún código secreto. Solo ciruelas, azúcar y quizás un toque de canela. Los tres probaron la mermelada con expresiones de apreciación. «Extraordinaria», comentó Dolly. «Realmente extraordinaria». «Sin duda», asintió Miss Marple con satisfacción. «Algunas recetas, después de todo, merecen ser preservadas exactamente como son». El misterio había sido resuelto, los secretos revelados y la tranquilidad restaurada en St. Mary Mead, al menos hasta la próxima competencia de mermeladas.